cordial saludo. Mi tema escogido es el yoga, la filosofía que da origen a la terapia. El yoga, como sabemos, es una práctica milenaria que se origina en el Valle del Indo, nace en el oriente y tarda aproximadamente 60 años en llegar a occidente. La palabra yoga del sánscrito yoga significa unión. Es una tradicional disciplina que se origina en la India. El nacimiento de esta práctica no es exacto, se habla de más o menos 5000 años. Los primeros descubrimientos se dieron en yacimientos arqueológicos en la actual Pakistán. Del yoga se desprenden varias ramas, entre ellas la meditación, asanas, yoga nidra, kriyas, mantras, mudras, prujas y pranayama. El principal objetivo del yoga es la unificación del ser y el acceso a la conciencia suprema. Esta práctica se ha popularizado enormemente en el occidente y lo han creado casi ya como una disciplina, la cual está basada en teorías hindú y está enfocada en práctica de técnicas orientadas a lograr el equilibrio entre mente y cuerpo. El yoga se debe practicar en un ambiente tranquilo, que ofrezca paz, tranquilidad, que sea amplio para que no hayan obstáculos al realizar sus movimientos. Se realiza al aire libre o en sitios cerrados como en la casa. Se debe contar con un espacio adecuado, limpio, agradable. Podemos utilizar una manta, una esterilla o una colchoneta. El instructor o guía nos da una guía práctica de cómo realizar los ejercicios o las posturas. Yo les voy a mostrar algunas de las posturas del yoga y en sí la perfección de las posturas se consigue con práctica y disciplina. Los beneficios del yoga son múltiples: aumento de resistencia y flexibilidad, mejora la concentración, la postura corporal, ofrece tranquilidad, controla la ansiedad, ayuda a la digestión, mejora la respiración. En sus contraindicaciones son muy pocas. No deben hacerlo las personas que sufran de vértigo, presión arterial alta, tengan osteoporosis, problemas de columna o alguna prótesis ya sea de cadera o de rodillas. El hábito del yoga va encaminado a poder adquirir un equilibrio original y se realiza a nivel del núcleo familiar o laboral. Brinda sabiduría y nos ayuda a mejorar la forma con la que nos relacionamos con los demás. Hola, soy John Luna. Hoy vamos a hablar de la quiropraxia, en especial una manipulación que se hace en las vértebras L4, L5, que son las vértebras que unen la parte lumbar con el sacro, ¿cierto? Entonces, este procedimiento se hace cuando las vértebras L4 o L5 se encuentran bloqueadas, ya sea por extensión, por rotación o por inclinación. Este proceso consta de unos movimientos que se hacen con presión y se hacen a una medida y en una posición específica para volver a ubicar la vértebra, para reubicarla, para que las dos carillas de la L4 y a la L5 vuelvan a una posición. Estos movimientos lo deben de hacer personas especializadas, personas quiroprácticos o osteópatas, personas que tengan el conocimiento adecuado para evitar lesiones en los pacientes. Por ejemplo, antes de iniciar el procedimiento es muy bueno aclarar la importancia de las vértebras L4 y L5. Al conectar con el sacro, ellas tienen una articulación, la lumbosacra. Esta articulación es diartrófica. Esta articulación permite un movimiento de rotación, un movimiento en varias direcciones. Son muy importantes porque estas llevan el peso del cuerpo, o sea, sostienen
la columna vertebral y nos dan la posición del cuerpo constante, o sea, es la que llevan el peso constante en el cuerpo. Por eso son tan importantes. En este caso ya he explicado el por qué. Ahora vamos a explicar el proceso, cómo realizarlo. El procedimiento es muy complejo. La posición en la que se debe ubicar el paciente es algo fácil, pero el procedimiento en sí es bastante complejo. Por eso debe hacerse por personas especializadas. Bueno, a continuación debemos de colocar al paciente en posición cúbito lateral. Esta posición nos permite tener el paciente y sus extremidades de forma que las podamos manipular, ¿cierto? Vamos a empezar con el pie que se encuentra en la parte superior, lo vamos a recoger. El paciente debe tener esta mano en la parte trasera y el pie que queda estirado debemos de alarlo, hacer una flexión o un estiramiento hacia abajo en contra del cuerpo. Después de hacer ese procedimiento, se toma la posición en la parte trasera, en la parte posterior del cúbito lateral. Esta posición nos permite tener el paciente y sus extremidades de forma que las podamos manipular, ¿cierto? Vamos a empezar con el pie que se encuentra en la parte superior, lo vamos a recoger. El paciente debe tener esta mano en la parte trasera y el pie que queda estirado debemos de alarlo, hacer una flexión o un estiramiento hacia abajo en contra del cuerpo. Después de hacer ese procedimiento se toma la posición en la parte trasera, en la parte posterior del sacro, y la otra mano se va a tomar en el hombro, en este caso en el hombro derecho del paciente. Nuestro fémur debe ir en posición del fémur del paciente. Esto con el fin de tener una presión constante y evitar movimientos que no sean deseados. En este caso, el paciente va a esperar, se le va a hacer la presión cuando ya esté totalmente estabilizado. Estos procedimientos se hacen con el fin de volver a ubicar las vértebras en su posición adecuada y evitar los bloqueos que se puedan presentar. Estas posiciones son múltiples, se utilizan a lo largo de la columna vertebral, en las vértebras cervicales, en las vértebras lumbares y en las del tórax. Todas estas vértebras se pueden reacomodar, reajustar simplemente con movimientos que haga el especialista. Recordemos que estas medicinas alternativas como son la quiropraxia y la osteopatía han tomado bastante fuerza en nuestro país debido a que son medicinas que no son invasivas, que no nos dan medicamentos, que no nos inyectan sustancias. Entonces, esto hace darle cierta seguridad y cierta confianza a los pacientes y cada día son más personas las que se vinculan o las que ingresan a este tipo de medicinas, teniendo en cuenta que son procedimientos que deben de hacer personas especializadas, porque se corre un riesgo grande en el momento de manipular las articulaciones o en este caso el sistema óseo del paciente. Riesgos que pueden generar daños graves si se hace de pronto una manipulación en las vértebras cervicales, en el atlas, podrían generar un grave daño en el paciente. Por eso estas manipulaciones las hacen personas totalmente especializadas. Agradezco mucho su atención. Hasta una próxima vez. Filosofía que da origen al yoga. A lo largo del tiempo se han producido muchas historias sobre el verdadero origen del yoga. A hoy en día existen muchas controversias donde nació y donde se practica, donde se desarrolla la misma. Lo que sí debemos tener en cuenta es que esto viene desde hace más de 500 años atrás, de nuestros ancestros, y es una práctica de referencia hindú. El yoga fue evolucionando a lo largo de la historia en 5 fases temporales. Prearcaica, que fue antes de 1800 años antes de Cristo. Védico, 1800 años antes de Cristo a 500
años antes de Cristo. Preclásico, 500 años antes de Cristo a 200 años antes de Cristo. Clásico, comienza a 200 años antes de Cristo. Posclásico, de 200 a 1900 después de Cristo. Se dice que en la fase védica fue donde aparecieron los primeros escritos, himnos del conocimiento, y los maestros enseñarían a vivir en armonía a muchas personas. En la actualidad existen una gran cantidad de prácticas de yoga. Cada quien elige qué técnica para su beneficio y qué puede lograr. De acuerdo a eso pondremos en contexto algunas prácticas.